¿Qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Soy Laura Murillo y esta tarde tendremos la información más destacada del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por carecer de facultades, el Pleno de Ministros invalidó reformas al Código de Procedimientos Civiles de Jalisco. Libertad y democracia sindical, factores esenciales para proteger derechos de los trabajadores, aseguró la jueza Milén Montero. Un tribunal colegiado en Nuevo León protegió derecho a la salud de niña con atrofia muscular espinal. La Suprema Corte explicó que la controversia constitucional es el juicio que resuelve cuando uno de los poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden constitucional. Tratándose de leyes, el Pleno de la Corte podrá determinar su invalidez general cuando 8 de los 11 integrantes del Pleno votan por el proyecto de inconstitucionalidad que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso. Si solo se alcanzan 6 votos, la invalidez solo aplica para las partes involucradas. Cuando se trata de actos u omisiones, corresponde a las salas resolver la controversia con el voto de 3 de los 5 ministras y ministros que las integran. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial, se cuenta con un plazo de 30 días hábiles para presentar la demanda. Se designa a la ministra o ministro instructor, quien la admite o desecha, y de ser el caso se dicta suspensión notificando a la parte que promovió. Posteriormente se contesta la demanda, se fija la fecha de la audiencia, se presenta el proyecto de resolución, se discute el proyecto y se emite la sentencia, misma que se publica en el Diario Oficial para su cumplimiento. En el boletín mensual del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Así Defendemos, menciona que los principios de Bogotá destacan la importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las familias de personas privadas de la libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad. Estos principios han sido impulsados por la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, con el fin de visibilizar el impacto de la cárcel sobre la vida cotidiana de las mujeres. Destaca que el principio de igualdad y no discriminación precisa que las familias de las personas privadas de la libertad deben ser tratadas con igualdad, por lo que bajo ninguna circunstancia deben ser discriminadas. En consecuencia, se prohíbe cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las mujeres familiares de las personas privadas de la libertad. El Consejo de la Judicatura Federal recordó que la recomendación número 35 sobre violencia en razón de género fue publicada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 26 de julio de 2017. La recomendación advierte que la violencia es un medio a través del cual se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en razón de género. Entre otros aspectos, establece obligaciones concretas para que las autoridades judiciales actúen con perspectiva de género, entre ellas abstenerse de incurrir en prácticas de discriminación o violencia por razones de género contra la mujer y que los procesos judiciales en la materia sean imparciales, justos y que no se vean afectados por estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas. Además, los estados tienen la obligación inmediata de seguir una política encaminada a eliminar la violencia en razón de género, lo cual no admite demoras por ningún motivo. La reforma en materia laboral tuvo como propósito garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores de libertad y democracia sindical, así como asociación, aseguró la jueza del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos con residencia en la capital del país, Milén Montero Álvarez. En el marco del Seminario de Derechos Colectivos que se lleva a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial, recordó que en México existían muchos sindicatos que cumplían con los formalismos de la ley, pero que no representaban a los trabajadores, motivo por el cual se impulsó esta reforma para garantizar a los trabajadores los derechos de libertad sindical, asociación y negociación colectiva. Indicó que la libertad sindical está asociado con otros derechos y el Estado está obligado a garantizar la seguridad de los dirigentes sindicales con el fin de que no sean víctimas de ataques.
sino también dotar de garantías a los representantes y a los miembros activos de las organizaciones sindicales para que haya un respaldo de que su trabajo y de que sus actividades puedan ser desempeñadas sin que haya algún riesgo de que corra riesgo su libertad, que pueda generar también libertad de expresión, que haya protección a su derecho a la seguridad y su derecho a la vida. Recordó que los sindicatos permiten a los trabajadores ejercer sus derechos con sustento colectivo y que el trabajo es el fundamento de toda sociedad. Ahora nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvió el Pleno del máximo tribunal del país. Adelante, Mario, con tu reporte, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 2 acciones de inconstitucionalidad. En el primer caso, declaró la invalidez de diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, que establecía la actuación, regulaba la actuación que deberían tomar las partes, así como elementos para sustanciar un juicio civil en línea en ese estado. Vamos a escuchar al ministro ponente, Javier Lainez Potisek. El proyecto considera que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales porque vulneran el régimen transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción 30, que trasladó al Congreso de la Unión la competencia para regular la materia procesal, civil y familiar. En el segundo caso, el Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad contra la Ley para la Atención, Protección de los Derechos y Apoyo a las Personas Migrantes de Baja California. De esta norma declaró la invalidez de 2 fracciones del artículo 21, con obligaciones de las personas migrantes y sus familias. Esto por invadir facultades de la Federación. Por la misma razón invalidó el artículo 23, que condicionaba el derecho a la preservación de la unidad familiar de las personas migrantes a que las personas extranjeras tuvieran un determinado estatus migratorio. También declaró inválida una porción del artículo 24 de esa ley que condicionaba el estatus migratorio para que las autoridades locales brindaran facilidades y atención a casos de cambio civil de las personas extranjeras. También invalidó una porción del artículo 27 de esa ley que restringía y condicionaba el derecho al trabajo de las personas migrantes. Escuchemos al ministro ponente, en este caso, Alberto Pérez Dayán. Porque no obstante que la norma pretende la protección del derecho humano al trabajo de las personas migrantes, lo cierto es que acaba por restringirlo, dado que lo condiciona a que la persona migrante cuente con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria. Finalmente, en temas de declaración de inconstitucionalidad, declaró inválido el artículo 36 que regulaba un registro estatal de migrantes. Por otra parte, entre otros temas, validó disposiciones relativas a la protección de infancias migrantes. Estos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este lunes. Agradecemos tu reporte al momento, Mario, y bueno, por supuesto, los detalles de la información en el noticiario nocturno. En otras noticias, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, amparó a una niña con atrofia muscular espinal tipo 1 y ordenó al Seguro Social le suministre los medicamentos idóneos y disponga del personal capacitado para su aplicación, o bien garantice que reciba atención médica de forma subrogada. Además, deberá designar, supervisar y vigilar al personal médico capacitado que deberá atender a la infante. Por unanimidad concedieron la suspensión de plano y definitiva a la niña de 5 años, cuyo padecimiento le fue diagnosticado desde los 11 meses de vida. Además, elaboraron la sentencia en formato de lectura fácil para el conocimiento de la niña, con el fin de que tenga acceso y se involucre con la información relativa a su padecimiento, así como con los actos que la autoridad responsable deberá realizar. Los magistrados determinaron que a la niña se le vulneró su derecho fundamental de acceso a la salud por la falta de suministros de medicamentos y la inacción de la autoridad para contar con personal médico capacitado que le brinde el tratamiento que requiere. El primer tribunal colegiado en materias civil y de trabajo del 17º Circuito determinó que es obligación del juzgador aplicar la perspectiva de género y recabar de oficio las pruebas que estime necesarias cuando existan indicios de posible hostigamiento y acoso sexual o laboral, con el fin de esclarecer la verdad de los hechos.
Lo anterior se desprende del reconocimiento de los derechos a la igualdad y no discriminación por razones de género, con el fin de verificar que no existan factores de violencia o vulnerabilidad que impidan impartir justicia de manera completa e igualitaria, pues dichas prácticas atentan contra los derechos fundamentales a un trabajo digno y a una vida libre de violencia, protegidos por diversas convenciones y por la Constitución, pues en estos casos se pone en una situación de indefensión y de riesgo a la víctima. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más información. Gracias por continuar en este corte informativo. Guanajuato es sede de los trabajos de la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos, un espacio de reflexión que pretende impulsar la televisión educativa dentro del contexto actual, donde las tecnologías han logrado capturar la atención de las audiencias. Hoy, en un mundo hiperconectado, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, han surgido fenómenos alarmantes para la estabilidad de nuestras democracias, como la posverdad, las noticias falsas y la manipulación social. Estas representan una amenaza grave porque al diseminarse con facilidad y aprovecharse de los sesgos cognitivos, pueden provocar la polarización de opiniones, la incitación al odio y hasta la manipulación en procesos electorales. Cumbre Iberoamericana que busca fortalecer el intercambio de contenidos educativos, culturales y científicos para su difusión en el mundo. Participan representantes de medios públicos de 15 países, integrantes de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, así como el director de Justicia TV del canal del Poder Judicial de la Federación. Se llevará a cabo del 7 al 10 de agosto. Como parte de sus actividades será lanzada una declaratoria de medios públicos con un mensaje a favor de la cultura universal. La Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación que promovió la agrupación Que Viva la Democracia en contra del acuerdo del INE, que le impuso una multa de 500,000 pesos por la entrega de información falsa durante la promoción del proceso de revocación de mandato. El proyecto propone confirmar el acuerdo del INE que impuso dicha multa a la agrupación por haber entregado 14,940 formatos para apoyar a realizar el proceso de revocación de mandato con información falsa, ya que se trataba de personas fallecidas. La agrupación argumenta que en el proceso de revocación de mandato no está prevista como sanción la entrega de documentos falsos. Además, considera que fue incorrecta la individualización de la sanción y la orden de publicar un extracto de la resolución como medida adicional. El proyecto propone confirmar la multa, pero considera innecesario que se publique en la página de internet de la asociación y en las redes sociales de su presidente un extracto de la resolución combatida. El Poder Judicial de Baja California trasladó las operaciones del Sistema de Justicia Penal Oral a su nueva sede en el Partido Judicial de Ensenada, que cuenta con adecuaciones para brindar espacios dignos al personal y a las y los usuarios. En la Escuela Judicial de Oaxaca inició la jornada de capacitación a personal del Poder Judicial del Estado sobre la reforma al Código Nacional Procesal Civil y Familiar, enfocado en el tema de la oralidad. En sus casi 5 años de funcionamiento, el Juzgado Familiar en Línea del Poder Judicial del Estado de México ha atendido 10,796 procedimientos judiciales no contenciosos, la mitad de ellos en 2020 y 2021, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. En Chiapas, el Poder Judicial local dio inicio al curso sobre el Sistema de Justicia Integral Penal para Adolescentes, dirigido a servidores públicos, abogados y público en general, para actualizar los procedimientos en la materia con base en estándares internacionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Ahora vamos con mi compañera Lorena Sánchez Cabrera, quien se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde se presentó una recomendación en materia de violencia obstétrica. Adelante, Lorena, con tu reporte, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Laura Nidia, auditorio de corte informativo. Así es, este lunes se emitió la recomendación 6/2023 relativa al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica y está dirigida precisamente a las autoridades de salud y también a la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto por un hecho muy lamentable. En 2018, María Guadalupe Pérez Olivares fue una mujer embarazada cuyo embarazo se confirmó por estudios de laboratorio privados que tenía un embarazo gemelar. Ella fue canalizada para su atención al hospital de Ticomán. Ahí se llevó su seguimiento médico de rutina y a lo largo de las semanas los informes seguían dando cuenta de la evolución de un embarazo gemelar. ¿Qué pasó? Pues en el mes de julio, ya en un embarazo a término, se le practicó una cesárea en este hospital de Ticomán, pero solo dio a luz a un bebé. Durante el procedimiento, María Guadalupe advirtió mucho movimiento de entrada y salida de personal médico, pero en ningún momento le dieron información sobre lo que pasó. Por estos hechos acudieron ante la Fiscalía de la Ciudad de México y es fecha que a 5 años de lo ocurrido tampoco han avanzado en las investigaciones y María Guadalupe ni su familia saben nada de lo que ocurrió ese día. Platicamos con su abogada y esto fue lo que nos dijo. No nos dan una explicación científica. A Lupita en los primeros minutos del parto le dicen, su bebé se desintegró seguramente, su bebé fue absorbido por el otro bebé. Entonces, ¿cómo es posible que le quieran hacer creer esta situación cuando sí efectivamente en el expediente clínico que nos mandan a nosotros no obran como tal las imágenes del ultrasonido, pero sí todos estos informes médicos? Laura, cabe mencionar que durante la presentación de esta recomendación que ocurrió aquí en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Guadalupe se sintió mal al escuchar nuevamente la narración y recreación por parte del tercer visitador de esta comisión de lo ocurrido en aquel 2018 y se tuvo que interrumpir por un periodo aproximadamente de 15 a 20 minutos esta presentación y esto documenta el gran daño psicológico y físico y también a los derechos humanos que ha sido víctima María Guadalupe. Es el reporte que tenemos este lunes. Muchas gracias, Lorena, por tu reporte y bueno, de esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y le invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. A las 19:30 horas no se pierda nuestro corte informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.